Muy buenos días. Bueno, pues como estamos entre semana, como son las 10 de la mañana, como todos tenéis que trabajar, aunque también hoy habéis venido para ganar competitividad en vuestro trabajo, pues vamos a ser muy ágil y yo voy a hablar muy poco. Sí, daros la bienvenida y volver a agradeceros el que siempre estéis disponibles para todo lo que pasa en esta casa, que es el Centro de Empresas y que es donde intentamos que tengáis contacto unas empresas con otras, intentamos que tengáis contacto con nuevas herramientas que os puedan ayudar y en donde nunca vamos solos, en donde volvemos a agradecer pues, a todas las asociaciones empresariales, al banco, al gobierno, que está aquí Javi Puente, a todo el mundo de la universidad, a todo el mundo que siempre nos acompañáis y que siempre estáis pendientes de lo que pasa. Y en este caso, pues todo el mundo sabemos que las pymes, Asociación de Hostelería, bueno, como os voy viendo, pero no os puedo seguir nombrando a todos. Las pymes es la mayor fortaleza o el mayor músculo del tejido empresarial. Las pymes, que pueden ser pues hasta 10 trabajadores, en muchas ocasiones el emprendedor hace de todo, hace de vendedor, hace de gerente, hace de CEO, hace de formador, hace de todo y no le da la vida. Y a veces a esas nuevas herramientas o avances pues no puede estar a todo. Unas veces dice, bueno, que empiecen otros y ya si veo que es rentable me pongo yo a ello, qué pereza aprender o cambiar. Y otras veces pues es que alguien me haga ver lo necesario que es para mí. Si otros que saben más, que estudian más, que tienen mayor delantera que yo, que tengo que estar a todo, pues me hace ver que es importante, pues claro, que paro, que acepto, que adopto y que mejoro. Entonces eso es también luego, pues la mayoría de las pymes pues también sabéis que tienen un periodo de vida pues que a veces es corto. Un emprendedor siempre puede volver a emprender y no es un fracaso, puede ser hasta un aprendizaje, pero cuantas más garantías de éxito para triunfar le demos, muchísimo mejor. Si aquí empezamos hace muchos años con el coworking, con esa ayuda a los emprendedores, pues tuvimos la oportunidad de contactar con gente que después ha ido creciendo, que después ha tenido muchísimo éxito y que ha vuelto. Y ese pues es Pedro, que Pedro Liaño tiene un laboratorio de inteligencia artificial que se llama AIRES y luego tiene pues un observatorio que es donde recoge información sobre el entorno. Y es ese que empezó con nosotros haciendo un proyecto, un programa que luego se ha ido, que ha estado viviendo fuera y todavía trabaja pues, para empresas multinacionales y que ahora ha vuelto, lo que llamamos retorno del talento, y que vuelve con la mochila cargada, que vuelve con muchas experiencias, con muchos éxitos y con mucha sabiduría, y que le hemos enganchado, y Chabela le ha enganchado para que pues, ese retorno que podemos recibir los santanderinos con esa generosidad de él, pues hoy nos la puede exponer. Él ha hecho pues un estudio sobre la inteligencia artificial y sobre los beneficios o sobre las ventajas o sobre la competitividad o sobre lo bueno que puede ser aplicarlo a las empresas. Ha sido un estudio que ha valorado 25 empresas, 40 profesionales, que ha hecho a finales del año 25 y que es un muestreo considerable para tener cosas en el debe y cosas en el haber. Si hablamos de densidad de profesionales que ya estén introducidos en inteligencia artificial, lo dirá él, y vale más lo que diga él que lo que digo yo, pero sí podemos estar, no orgullosos, pero sí satisfechos de que en Santander ese ratio es de los mayores. Muchos profesionales en Santander están introducidos en la inteligencia artificial, pero también es verdad que hay en pymes que está pues poco instaurado. También es verdad que sí que hay ganas, sobre todo en empresas, pues los mayores perfiles, los perfiles de mayor responsabilidad, sí utilizan, sí conocen y sí ven las ventajas de la inteligencia artificial, pero los perfiles más bajos no. Efectivamente, la inteligencia artificial es algo externo, pero el talento de las personas nos hace saber utilizarla y saber aplicarla. Efectivamente, puede deshumanizar las empresas, pero el buen uso nos hace seguir manteniendo equipos y tener esa asesoría externa, vamos a llamarlo, que tampoco es la palabra. Y también puede hacer que tengamos que prescindir de hora hombre, porque nos lo hace la inteligencia artificial, pero eso nos puede servir para diversificar nuestras empresas y para crecer. Con lo cual, todo puede ser una amenaza o puede ser una ventaja,
y el éxito está en cómo saber utilizarlo y también cómo aplicarlo. Seguro que todos tenéis algo para decir que la inteligencia artificial no es buena y algo para decir que es buena. Pero cuando tengamos a un experto que nos puede abrir esos ojos, sabremos en qué estamos en lo acertado y en qué tenemos que ponernos las pilas. Así que este informe yo creo que nos va a decir pues todas esas cosas, nos va a hacer despertar, si todavía no nos hemos introducido, afianzar o acelerar ese trabajo pendiente que tenemos. Sí, pero es que no sé utilizar la quejareo como tal, como yo la doto de información y las amenazas que puede tener, y lo que yo pongo lo va a tener todo el mundo. Está abierto a todo el mundo la información que yo le dé a la inteligencia artificial o no, y cómo realmente me puede ayudar en cada uno de los trabajos, o sea, en el sector empresarial y sobre todo en las pymes. Así que le paso la palabra con esta introducción que me he atrevido yo de lo que he leído de su informe, con esta introducción, y sobre todo te doy las gracias. Esta es la gente que hace Santander, esta es la gente que es de aquí y tiene apego a su tejido empresarial, a su ciudad y a su región, que se va, porque efectivamente yo no puedo negar que la gente se tiene que ir, tiene que crecer, que en otras ciudades o que en otros países hay mayores oportunidades, pero cuando vuelven debemos de ser agradecidos, seguir teniendo ese vínculo, que nos aprovechemos de todo lo que él ha aprendido y sobre todo pues que le valoremos este estudio, este rato y esta clase magistral. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien. ¿Qué presentación? Para que no veas que te robo. Claro. No tengo que ir luego al ayuntamiento a por el micro. Bueno, pues gracias a todos por venir, gracias a la alcaldesa por la presentación, gracias por tu tiempo, Gemma, porque sé que tu tiempo es valioso, y por estar aquí. Y bueno, pues también dar gracias al ayuntamiento, al CIE y al programa que tenéis aquí del coworking, que es un programa que de verdad os digo que es excelente. Es decir, soy una persona que soy bastante crítico con las formaciones si no ofrecen valor. Es decir, si no aprovechas el tiempo de la formación y estás ahí escuchando a alguien, no soy una persona que lo agradezco. El nivel que he encontrado aquí de las tutorías, sobre todo personalizadas del CIE, es exageradamente bueno, de verdad. Estoy súper contento, y sobre todo porque da visibilidad a los empresarios, a los nuevos empresarios, nos da visibilidad a todos, pues como con una charla como esta, ¿de acuerdo? También quiero dar gracias a algunos de vosotros que habéis participado en este estudio, que de manera anónima a lo mejor no lo saben, pero aquí hay gente que nos ha dado esa información que después es útil para todos, ¿de acuerdo? Y lo primero que quiero decir antes de empezar es que mantenerte al día en la IA es agotador. Es decir, para vosotros, para mí, os podría decir que mi vida se ha vuelto más complicada desde que está la IA. Es decir, aunque nos aumenta la productividad y todos sabemos que hacemos cosas que antes no hacíamos, es difícil porque todos los días hay un cambio, todos los días hay una nueva tecnología, y ese ruido, que muchas veces es ruido, es donde a veces podemos pues, no tomar las decisiones adecuadas. Es por eso por la que el estudio intenta un poquito dar un poco de luz sobre lo que funciona, lo que no funciona, o dónde es la mejor manera o en la tecnología en la que a lo mejor queréis invertir en vuestras empresas. Y con ello empiezo, y hablaré mucho de mí, porque bueno, como me fui 20 años, pues no mucha gente no me conoce, así que me dejáis que me presente. Yo estudié en la Universidad de Cantabria, Ingeniería de Telecomunicaciones, tengo más de 24 años de experiencia en datos, analítica e inteligencia artificial, obviamente los 24 no en inteligencia artificial, porque hoy parece que todo el mundo tiene 20 años de experiencia y no puede ser, ¿de acuerdo? Y bueno, me fui hace 20 años y volví en septiembre del 2025 otra vez a Cantabria. Bien, he sido pues, director de analítica avanzada e inteligencia artificial para IBM durante 15 años, en todos esos lugares que pone ahí. Después me fui a Oriente Medio, a Dubái, y fui Chief Data and AI Officer para Sulzer, que es una empresa en el sector de la energía. Como os podéis imaginar, allí los oleoductos de gas, petróleo y de incluso agua, porque allí el agua se obtiene del mar, pues se utilizan unos sistemas de mantenimiento predictivo que intentan evitar que esos sistemas fallan, porque cuando una tubería de petróleo se para, las pérdidas son millonarias. Y ahora mismo todavía sigo siendo vicepresidente de una compañía americana, una empresa que nos dedicamos a, bueno, uno de estos competidores en Estados Unidos es IKEA, no opera en Europa, solo operamos en Estados Unidos y en Canadá, y tenemos hasta 60 personas de equipo dedicándose a la IA. Bueno, yo soy el líder de ese equipo. ¿Qué más? Soy tutor especialista por el Instituto de Empresa de Madrid,
donde bueno, dirijo a los alumnos en sus proyectos de fin de carrera de este máster que estáis viendo ahí. Soy miembro del Club Chief Data Officer de España, que básicamente pues, los mayores líderes de las compañías de España nos reunimos, compartimos experiencias, miserias muchas veces, y muchas veces hablamos de la IA que pocas veces está funcionando en nuestras empresas, ¿de acuerdo? O sea que también somos muy pragmáticos en ello. Y bueno, este año voy a dirigir el Digital Enterprise Show, que ocurre en Málaga, desde mi punto de vista, uno de los eventos fuera de Madrid más interesantes. Y bueno, si quería alguien participar, pues tengo muchas invitaciones, así que hablarlo conmigo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ya finalizo, ¿de acuerdo? Y es que bueno, pues me siento muy agradecido porque el año pasado me dieron este premio. Y es gracioso porque si queréis descargaros el informe en el que están esos 100 líderes mundiales a nivel de inteligencia artificial, es muy interesante porque os pone los pies en la tierra. Son informes que hablan de cosas reales que ocurran en empresas reales. Pero lo gracioso y la anécdota de este evento es que, bueno, a mí me invitaron a un evento, empezamos a hablar todos de inteligencia artificial, todo era maravilloso, y yo incluso decidí cambiar mi speech, mi presentación, porque dijo, creo que la gente tiene que llevarse algo un poco más real. Entonces tuve una presentación un poco de abogado del diablo de la IA, gustó mucho, los reviews de los asistentes fueron muy buenos y me dieron el premio. Algo de lo que voy a decir, que a veces no es muy políticamente correcto, lo voy a decir aquí con vosotros y espero que también veáis el valor. Y con ello hablo un poquito de la empresa Aires. Aires, como lo ha dicho la alcaldesa, es un estudio de inteligencia artificial en el que investigamos y queremos crear conocimiento sobre la IA. ¿Para qué? Para que las decisiones que toméis en inteligencia artificial sean mejores, que acertéis en vuestras inversiones, que tengáis éxito. Y el observatorio es el que ha creado este estudio. El laboratorio se centra mucho más en ayudar a las empresas, es decir, primero entiendes el entorno, después entiendes tu empresa y después pues tenemos una metodología que lo que garantiza es resultados. Es decir, si yo invierto 10 en inteligencia artificial, como mínimo tengo que conseguir 11. Eso que parece obvio en una gestión de proyectos, no siempre está ocurriendo. Y veremos luego pues, qué es lo que ocurre a nivel, por ejemplo, mundial y también cómo se traduce en Cantabria. Y con ello empiezo hablando del año 1929. Soy una persona que creo que la historia nos dice mucho. En ese año, Edward Bernays, el padre del marketing como lo conocemos hoy en día, que además era el sobrino de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, cogió los estudios de su tío para utilizarlos en el marketing. Y él lo que intentó fue activar dos emociones muy claras que son el miedo y el deseo en los seres humanos para conseguir que las mujeres empezasen a fumar. En aquella época fumar en público no estaba bien visto y claro, las empresas de tabaco querían el doble de clientes, ¿de acuerdo? Él lo que hizo fue, bueno, pues ¿cómo activó el miedo? El activo el miedo es en los hombres para que no se sientan que son unos retrógrados antiguos y que la sociedad tiene que mejorar, y el deseo en las mujeres para buscar la igualdad. Algo pues que en Nueva York en aquellas épocas ya empezaba a tener bastante éxito. Como veis, hay miedo y deseo, el resultado es adopción. Las mujeres en los años 30, no solo fumar era algo aceptado, sino que tenía glamour. Es decir, era algo que se asociaba pues, en las mejores actrices del momento. Pero bueno, como os podéis imaginar, los resultados fueron que las empresas del tabaco vendieron el doble y que ese fue realmente el objetivo inicial, que no era tan bonito como la igualdad de la mujer. Y es que en la inteligencia artificial estamos viendo algo similar. Si veis los artículos que veis cada mañana, os dicen que el CEO de Anthropic, una de las empresas top de inteligencia artificial, dice que la IA reemplazará a los desarrolladores en un año. Y PricewaterhouseCoopers nos dice que tiene rendimientos del por 4. La realidad no es exactamente esa, porque Anthropic en los 2 últimos años ha contratado por 5 el número de desarrolladores que tienen. ¿Por qué? La adopción vuestra es masiva, el mercado aumenta, necesita más gente para producir mejores productos para vosotros. Es decir, la noticia que nos genera incertidumbre no es exactamente la realidad. Y lo mismo ocurre con PricewaterhouseCoopers, que dice que han aumentado su productividad por 4. Sí que es verdad, sus resultados económicos van para arriba, pero en rendimiento neto no se está viendo lo mismo. Es decir, al final, quiero que veáis que hay un poco de marketing en todo lo que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Cantabria? Lo que ocurre en Cantabria es que creo que vemos cosas similares y el estudio lo muestra. Cuando vemos las principales barreras de la adopción de la IA, nos dice que sí que existe una resistencia al cambio, una desconfianza, falta de conocimientos, cierto miedo, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos con los directivos, nos dicen que el apoyo de la alta dirección a la IA es altísimo. Es decir, existe el deseo, lo mismo que hemos visto en la historia. Los resultados vuelven a ser no tan parecidos. El grado de conocimiento de la IA de alta dirección es bastante básico. Entonces, aunque los directivos tienen ganas de invertir en IA, cuando tienes un conocimiento básico, esa estrategia
no siempre va a ir para adelante o a lo mejor las decisiones no van a ser las más acertadas. Y es más, cuando vemos si existen equipos de IA en las empresas cántabras, la respuesta es que no. Y claro, sin un equipo propio o incluso simplemente un líder en IA que mire un poquito cuál va a ser la estrategia de esa pyme, es difícil moverse hacia adelante. Y es que yo creo que hay que volver a mirar a la historia. Y antes de la IA se hacían cosas maravillosas con la analítica. Entonces, bueno, aquí tenéis la máquina de Babbage, que es del siglo XIX, un inventor británico y matemático. No me voy a ir tan atrás, vamos a ir al principio de los ordenadores personales en los años 80, donde la analítica era la analítica descriptiva. Era la cuenta de resultados, era el balance de vuestras empresas, que buscaba sobre todo precisión y contarte qué es lo que había pasado en el pasado, nunca mejor dicho, ¿no? En los años 90 lo que vimos es que hacía falta analítica diagnóstica, que es, bueno, hay que entender por qué tenemos estos resultados, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido? Después vino en el 2010 la predictiva. Utilizando los últimos algoritmos de inteligencia artificial analítica, queríamos predecir el futuro mirando a los datos del pasado. Y últimamente, pues ya en el 2015 dijimos, bueno, ¿y cómo podemos activar palancas en nuestras empresas para que esas predicciones se vuelvan verdad o podamos evitar unas predicciones de malos resultados? Ya en el año 2022 aparece ChatGPT y ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, la inteligencia artificial explota. No porque no existiese antes, sino porque ahora todo el mundo puede acceder a la inteligencia artificial. En el 2024 llegan los agentes. Estoy convencido de que vuestras noticias están llenas de gente que utiliza agentes para automatizar sus empresas. Bueno, vamos a ponerlo en duda por el momento, ¿de acuerdo? Y es que, como veis, cada una de estas analíticas es una progresión. Es decir, y encima las pilas fuera. Sigue que te lo organizo. Lo tengo yo creo que ya, ¿eh? Bueno, a ver si funciona. Vale, funciona. Bueno, como veis, cada una mira a una parte temporal diferente. Las primeras miran al pasado, la predictiva y la prescriptiva mira al futuro, y las otras, la generativa, miran al presente, porque lo que están mirando es la información que tú les das, te la analiza. Realmente no están mirando pasado y futuro. Puede que la información que pase sea del pasado o del futuro, pero se centran en el presente. Como veis, cada una tiene un nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo es porque cuando una analítica, una cuenta de resultados, tú eres la persona que tomas la decisión cuando miras los resultados. La analítica en sí no tiene riesgo. Sin embargo, los agentes que toman decisiones y ejecutan acciones basándose en la analítica, obviamente tienen riesgo. Y tenemos que asegurar que esos agentes pues tienen un gobierno que garantiza resultados. Pero la parte más interesante es la última columna, que es el retorno económico. Y es que las analíticas te están generando resultados económicos positivos en las empresas, ahora mismo solo es la prescriptiva. En el caso de la generativa, no está generando resultados económicos, sí en productividad personal, pero no en resultados de más beneficios y más productividad en general. Y los agentes ya es pronto. Tienen el potencial de ser disruptivos, pero todavía es muy pronto para saber o confiar completamente en ellos. Y es que los mayores institutos del mundo nos dicen que el 95% de las inversiones en IA no tienen retorno. Es decir, la gente quiere saltar a utilizar esa tecnología, pero el retorno económico no está apareciendo. Gartner nos dice que para el 2027 el 80% de las inversiones en IA van a fracasar por falta de personalización. Es decir, no estás utilizando la tecnología que combina tu negocio. Y claro, esto se muestra en que en el censo de los Estados Unidos te muestra que la adopción está bajando. Y la razón es muy clara. Soy una empresa pequeña, invierto 100.000 euros en inteligencia artificial y no los recupero. ¿Qué es lo que ocurre con esos 100.000 euros? Que no los vuelvo a invertir. Hasta que la tecnología me garantice resultados. Y hablemos de los agentes. Los agentes. Mi LinkedIn, mis redes sociales mueren con agentes. Ahora mismo este estudio tiene 10 días. Como todo. Todo tiene 10 días. Este es el resultado que muestra los mejores agentes del mundo cuántas veces aciertan. Ahora mismo los agentes ya fallan 3 de cada 4 veces. Y estamos hablando de los agentes top. Es decir, los que más potencia tienen para producir resultados. Y alguien me dirá, bueno, para programación sí que están funcionando. Por eso están reemplazando programadores. Pero en el negocio del día a día, los resultados todavía no están ahí. ¿Y qué es lo que, claro, cuando la gente me pregunta que si tiene que invertir en agentes, yo les digo, los números es espera, ¿de acuerdo?
Con ello vamos a mirar a Cantabria, es decir, estamos mirando siempre un poco lo que ocurre por el mundo, en la historia, qué ocurre en Cantabria. Cuando preguntamos en el estudio a las empresas cántabras en qué tecnología a nivel de inteligencia artificial quieren invertir, nos dicen que quieren IA generativa y automatización. Tiene sentido. Como veis, estas áreas en las que quieren invertir, sobre todo ponen a las inteligencias artificiales más nuevas arriba del todo. Las que tienen más tiempo aparecen más abajo. Pero cuando cambiamos la pregunta y les preguntamos en qué áreas del negocio quieren invertir para la inteligencia artificial, nos dicen operaciones, procesos internos, finanzas, control de costes. La mejor inteligencia artificial no es la generativa en esos casos, es la prescriptiva. Es más, si os fijáis, el foco en la generativa se centra en atención al cliente, marketing y relación con los clientes y más abajo en la gestión de recursos humanos. Vemos que la inteligencia artificial generativa nos apoya o nos puede ayudar en la gestión de nuestros clientes. La pregunta que os quiero hacer es, ¿creéis que una tecnología de alto riesgo queréis utilizarla para gestión de vuestros clientes, para vuestro objeto de valor más preciado? Parece pronto, ¿verdad? La realidad es que las otras áreas donde realmente queremos invertir no la necesitamos y sobre todo hay tecnologías más baratas y mucho más accesibles, porque recordad, la tecnología de la generativa es un gasto constante, es decir, nunca paras de gastar en ellas, mientras que la inteligencia artificial más antigua inviertes y obtienes resultados más duraderos. Es decir, el deseo y la realidad otra vez vuelve a ser un poquito disonante, hay disonancias. Y es que lo que no me gustaría que ocurriese en Cantabria, en ninguna parte, a ninguno de vosotros, es lo que ocurrió con el CEO de Klarna, que en el año 2024 despidió a 700 personas de su empresa y puso asistentes IA. ¿De acuerdo? OpenAI, bueno, hizo un anuncio increíble de mirad lo que hacen mis clientes con ChatGPT. La realidad es que en el 2025 todo cambió y empezó a recontratar después de tener pérdidas y haber perdido muchos clientes. ¿Por qué? Porque la tecnología que estaba utilizando era tan incipiente que no se estaba haciendo ese trabajo que veis aquí, que es que todo lo que se invierte en IA tienes que hacer un 90% del trabajo anterior en preparación previa, si me permitís la palabra de la previa, para que recordéis que ese trabajo es fundamental. Si no lo hacéis, si no analizáis en qué lugar os encontráis para invertir en IA, lo que ocurre es que después la gente tiene malos resultados y la adopción se ve perjudicada. Voy a poneros un ejemplo todavía mayor. ¿Por qué? Porque quiero que si os lleváis algo, sea esto. Cuando vivía en Dubái, en el Año Nuevo, los fuegos artificiales eran muy espectaculares. Eran en el Burj Khalifa, que como sabéis es el edificio más alto del mundo. Para que os hagáis una idea, la instalación de esos fuegos artificiales lleva 2 meses y los fuegos artificiales duran 20 minutos. Para que tengas fuegos artificiales en tu inteligencia artificial tienes que invertir mucho tiempo antes para conocer si estás en ese momento en el que vas a obtener los resultados en IA que esperas, ¿de acuerdo? Y voy a ir otra vez con otro ejemplo porque creo que esto queda así de una manera muy clara. El mercado de los coches de segunda mano. Imaginaros que hoy en día es un mercado en auge por múltiples razones. Pero tú te vas a comprar un coche de segunda mano y el vendedor te dice, mira, este coche tiene poco tiempo, tiene la última tecnología, prácticamente conduce solo, aparca solo, el sistema de entretenimiento hace todo esto, te lo enseña y quedas impresionado. ¿Es eso lo que te va a hacer que compres el coche de segunda mano? O a lo mejor hoy en día estás pensando en gastarte 300 euros en que un profesional te revise el coche para que los kilómetros no estén reducidos, que no haya tenido un golpe y que el motor esté en buenas condiciones. Porque lo que no quieres cuando te compras un coche de segunda mano es que los 6 meses te deje tirado y te sorprendas de que los kilómetros habían sido modificados, ¿no? Entonces lo que quieres es un experto que antes de empezar, antes de hacer esa inversión, pues te garantice unos resultados a largo plazo. Yo creo que lo mismo ocurre con la IA. Y creo que estamos saltando a comprar la IA sin hacer esa preparación y sin tener el asesoramiento previo que garantiza los resultados. Es decir, nos estamos llevando por las prestaciones y por lo que es lo más divertido de la IA, quizá no tanto lo que es más duro, menos agradecido, que es el trabajo previo que garantiza esos resultados. Por lo tanto, yo creo que queda claro que evaluar la madurez analítica de las empresas en las que estáis moviéndonos es importante. Y voy a utilizar otro ejemplo. Esta es la velocidad, seguro que hay ingenieros de telecomunicaciones aquí, entre el 5G y el 4G en vuestros dispositivos móviles. Como veis, el 5G en velocidad máxima es muchos órdenes de magnitud superior. ¿Bien? Pero
Cuando yo estudiaba la carrera, me tiré media carrera estudiando la atenuación de señales en entornos urbanos, que es cuando hay edificios, cuando hay muchos usuarios, cuando la antena no la estás viendo. Y esta situación es ideal. La realidad es que el 5G, en términos generales, está en esos órdenes de magnitud. Es más rápido, pero no increíblemente más rápido que el 4G. Volviendo a hablar de la inteligencia artificial, este tipo de rendimientos superiores es donde la IA está teniendo éxito. Ya sé que ChatGPT hace cosas en 15 minutos que antes tardabais 4 horas, pero donde está el resultado económico no es en la productividad personal, es en que una empresa venda un 5% más o reduzca sus costes un 10%. Es donde ahora mismo los resultados económicos se están mostrando. Y es que muchas veces la ingeniería IA nos estamos olvidando de dónde viene. Y es de las universidades, de los ingenieros que no solo analizan los beneficios, sino los costes, el riesgo, el gobierno del dato y el gobierno de la IA, que es la parte más complicada, y nos estamos dejando llevar a lo mejor un poco por la ingeniería de prompts. Que de ingeniería muchas veces entre tú y yo no tiene mucho, porque cuando tú le puedes preguntar a ChatGPT cómo construir un buen prompt, ya está accesible a todo el mundo. Y es que la barrera de entrada de la tecnología generativa es muy baja. Lo que ocurre es que la diferenciación es difícil cuando una tecnología tiene una barrera de acceso tan baja. Es decir, ChatGPT nos está poniendo a todo el mundo a 8.000 metros. Como sabéis, ahora mismo el Everest es alcanzable. Antes era una actividad de élite, hoy en día es alcanzable. Es decir, si entrenas y tienes el equipamiento correcto y estás en forma, puedes hacerlo. Es lo que ha ocurrido con ChatGPT. Nos ha puesto a todos a 8.000 metros, pero la diferenciación, que es pasar de 8.000 a 8.500, es que no hay oxígeno. Entonces, aunque os está ayudando en vuestra productividad personal, os está ayudando a todos. Todos os estáis volviendo más competitivos, todos os volvéis mucho mejores y sobresalir se está volviendo más difícil. Es por eso por lo que os comentaba al principio que mi vida se ha vuelto más complicada. Ahora nuestros competidores hacen cosas mejor y lo que se me exige a mí como líder de datos es mucho más que antes y mucho más rápido, como a todos, todo ocurre más rápido. Volvamos a hablar del talento entonces en Cantabria, que creo que sería fundamental. Como decía Gemma al principio, estamos los quintos de España. Os podéis imaginar por qué los primeros no están los primeros, porque tienen mucha más población, más inversión y demás. Es una posición privilegiada. Estos profesionales, para que os hagáis una idea, tienen entre 2 y 3 años de experiencia. Bien, pero como veis, trabajan muchos de ellos en empresas que no están en Cantabria. Más de la mitad de ellos trabajan desde Cantabria para empresas que están fuera. Es decir, existe un pequeño riesgo de que si no invertimos en la IA en Cantabria, ese talento que tenemos, que nuestras universidades han fomentado y que tenemos local, podría irse. Porque además veis también que trabajan para empresas bastante más grandes que el tamaño típico de una empresa en Cantabria. Y bueno, también trabajan en consultoría tecnológica, que quieras que no, tiene una rotación y una atrición bastante alta. Entonces creo que proyectos de IA que garanticen que los profesionales se quieren quedar es algo que deberíamos empezar a pensar. Y bueno, hemos hablado de lo malo, de la historia, de lo que funciona, de lo que no funciona. Vamos a centrarnos en lo que funciona. Y claro, el ejemplo clave es Amazon, que lleva utilizando inteligencia artificial desde el principio. Este programa que tiene de suscripciones, en el que básicamente sabéis, seguramente algunos de vosotros lo utilizáis, que básicamente te reduce el precio si te suscribes a un producto de consumo. Ese producto que quieres comprar cada 2 o 3 meses. Bueno, ellos, reduciendo el precio a todos vosotros, obtienen un 2% más de beneficios. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Que siempre el precio es inferior y obtienen beneficios. El algoritmo que tienen es inteligencia artificial de hace 10 años. Es gestión dinámica de precios. ¿Cómo lo consiguen? No es tan complejo realmente cuando lo analizas. Es muy inteligente, pero lo que hacen es que, bueno, pues si tú te suscribes, pues básicamente vas a comprar 2 veces en vez de una. Que ven que te vas, te bajan el precio. Que ven que te quedas, te lo suben. Y de esa manera obtienen resultados que son los que se estaba hablando al principio. No tan espectaculares, pero que se van acumulando. El 2% más de ingresos. Por lo tanto, me diréis, oye, Pedro, pues ¿qué estás hablando de Amazon? ¿Qué tiene que ver con Cantabria? Pues vamos a hablar de pymes, de las pymes que lo hacen bien, y esta es una cadena de heladerías. Esta cadena de heladerías, que tenía 50 heladerías, un obrador central, y obviamente con un periodo pico que es el verano, y helados a 5 euros, se dio cuenta que tenía 5 roturas de stock al mes por tienda. ¿Qué significa una rotura de stock? Que vas a comprar tu helado de tarta de queso y no lo tienen.
Y encima, como estás pidiendo el más famoso, pues dices, pues me das uno de vainilla con chocolate y también, como es el más famoso, se han quedado sin él, ¿no? Ahí estaban perdiendo dinero y analizaron, bueno, pues cuántos helados vendían en cada tienda de promedio y como veis, todo esto es analítica descriptiva. Hicieron primero ese esfuerzo y después saltaron a la diagnóstica, que era entender, bueno, ¿por qué estamos perdiendo helados? Entonces hicieron cálculos y vieron que una rotura típica de stock, que es el tiempo desde que no hay helado hasta que viene la furgoneta de reparto y repone los helados, era de en torno a unas 4 horas en este tipo de tiendas. Estaban perdiendo hasta 166 helados no vendidos, lo cual eran unas pérdidas de 800 euros al día por tienda, una tienda de alta demanda. Si vamos a la tienda promedio, esas pérdidas eran de 625 euros. Como veis, primero hemos visto la analítica descriptiva, vamos a la diagnóstica. ¿Cómo nos puede ayudar la predictiva? Pues la predictiva lo que nos dice es que podríamos estar perdiendo hasta 468.000 euros durante el verano y en vez de ingresar 10.781.000, podríamos estar ingresando 11.250.000. Es decir, teníamos unas pérdidas por esas roturas de stock del 4,2% de nuestras ventas. Entonces, cuando contactan a alguien que les va a ayudar en intentar solucionar esto, se plantean pues, utilizar este tipo de dispositivos que básicamente son sensores ultrasónicos y de carga que están mirando cómo están llenas las cubetas de helado. ¿Para qué? Para adelantarse y ver cuándo te vas a quedar sin helado y cómo tienes que reponer. Aquí es cuando se inicia un piloto. Y ese piloto busca no solucionar 5 roturas en las 50 tiendas. No intentas ir a todas tus tiendas y arreglarlo, sino que empiezas con un piloto mucho más conservador que intenta evitar 3 roturas en 5 tiendas. Las 5 tiendas que sabes que son las tiendas que más necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque los mismos managers de la tienda están hablando y diciendo tenemos un problema, tenemos un problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que invirtiendo 4.000 euros en sensores y 22.000 euros en ingeniería de IA, con un coste total de 28.000, vieron que estaban recuperando esos 28.000 euros simplemente con los helados que no habían perdido. Es decir, obtuvieron ya en el piloto, invirtiendo 28.000 euros, un ROI, un retorno, que era un poquito por encima de cero. Eso es un piloto de IA que funciona, porque te está garantizando desde el principio que por lo menos tu inversión la estás cubriendo ahorrando pérdidas. Cuando tienes éxito en un proyecto de IA de esta manera, lo que ocurre es que el cliente automáticamente quiere escalarlo. ¿Y qué es lo que hace? En vez de 5 tiendas, vamos a ir a 25. Obviamente el coste no es exponencial, pero los resultados sí. Lo que ves es que aquí invirtieron 72.500 y recuperaron 140.000 euros en helados que no habían perdido por roturas de stock. El retorno un 93%. Ahora dices, bueno, vamos a ir a por todas las tiendas, vamos a instalar sensores en todas las tiendas. El retorno 181%. Y ya cuando tienes éxito de este tipo, dices, bueno, vamos a intentar recuperar todas las rupturas. Es más difícil llegar a eliminar todas las rupturas, pero el potencial era de un retorno del 368%. Es decir, habían invertido 100.000 euros y habían evitado pérdidas de 468.000. Como veis, este es un momento en el que tienes esta analítica. ¿Y a qué te ayuda? A la analítica prescriptiva que hablábamos antes. El obrador solo hace el helado que se necesita vender. El sistema avisa antes de que un sabor se acabe. Los repartos se organizan sin urgencias. Cada tienda recibe justo lo que necesita. No hay roturas ni overstock. Y esta es la analítica que está generando que eviten pérdidas de 400 y pico mil euros y un 4,2% de beneficios. Si veis, no hemos tocado en la generativa. ¿Dónde nos ayuda la generativa? En este tipo de situaciones, cuando la gente va por un helado y no existe, hay malos reviews. Aquí es donde la generativa tiene mucho éxito, porque la generativa es muy buena en datos no estructurados. ¿Qué son datos no estructurados? Los que no puedes poner en una Excel, de la manera más sencilla. Son los reviews, son los emails, son las quejas, es el sentimiento de vuestros clientes. Pero como veis, la generativa funciona muy bien cuando ya tenéis un problema. La inteligencia artificial anterior, la analítica anterior, intenta evitar el problema. Por lo tanto, tienen que trabajar juntas y mirar tu analítica en qué momento te encuentras, pero sobre todo, os puedo asegurar que analizando reviews y dando descuentos, no recuperas 400 y pico mil euros. Puede que mejore la sensación del cliente, puede que esté más contento, pero ese retorno es muy difícil de medir. Y es la razón por la que os estoy diciendo que los proyectos de inteligencia artificial generativa, aunque aumentan la productividad, personalidad y demás, todavía no ofrecen ese resultado que es tan difícil de medir.
Aquí tenéis un dato que creo que es muy interesante. En las iniciativas IA que tienen retorno económico, el 88% de ellas utilizarán la prescriptiva. Esta es la realidad, para que también os dé un poco de criterio a la hora de dónde tenéis que invertir. Y los proyectos en los cuales se busca la reducción de pérdidas y de gastos, no tanto el incremento de ingresos como realiza Amazon, tienen 3 veces más oportunidades de tener éxito. Es decir, muchas veces incrementar ingresos no es lo que hagas tú. Puedes hacer maravillas con la inteligencia artificial que si el mercado, tu sector, los costes están disparados, es mucho más difícil que tengas poder sobre ello. Pero lo que sí tienes poder es en tus operaciones, en cómo las optimizas, cómo evitas problemas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a volver a Cantabria. Aquí tenéis las 200 empresas cántabras que en el 2024 tuvieron ingresos entre 5 y 30 millones, lo que yo considero el término intermedio. El 10% tuvo pérdidas y hasta el 83% tuvo rendimientos netos por debajo del 10% respecto a sus ingresos. Esta es una realidad. Imaginaros si sois una de estas heladerías que caen en este espectro y tenéis un rendimiento de un 4,2% superior gracias a utilizar la inteligencia artificial. A lo mejor estabais en 5% de beneficios y pasáis al 9%. Eso es un cambio descomunal. Es decir, es donde una empresa empieza a poder invertir, empieza a pensar en crecer. Antes estaba muy justa, ahora tiene mayores beneficios. Yo creo que estas áreas es donde podríamos tener muchos éxitos en Cantabria, con proyectos como veis en el que el rendimiento no es espectacular, pero esto es sostenible, porque claro, pensad que esta heladería el año que viene no tiene más gastos, no gasta otra vez 100.000 euros en inteligencia artificial, habrá un coste de mantenimiento, algún dispositivo se romperá, pero el año que viene no tiene 428, probablemente tendrá 500 o 600.000, y de manera acumulada es cuando verás que esa heladería intentará invertir incluso más, crecer, hacer las cosas mejores. Y por lo tanto hablemos un poco de estrategia. Bien, esta es la estrategia recomendada a nivel mundial para cualquier persona o empresa que quiere invertir en inteligencia artificial. Esta estrategia está pensada para una empresa que vende más de 2.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Es una estrategia que cuando eres una empresa grande, pues como para que yo trabajo en Estados Unidos, tiene mucho sentido porque el volumen es tan grande que el gobierno y el orden es fundamental. Pero cuando lees esto y piensas en Cantabria, esto no aplica. No aplica. Y si os estudiáis los mejores estudios os hablan de esto, pero no es aplicable. Lo que es aplicable es una estrategia de datos basada en resultados, en flujos de valor. Esto que tenéis aquí son mis objetivos para los próximos 3 años para la empresa americana para la que trabajo. Es decir, esta es la que paga mi bonus, si lo conseguimos. Veis que hable de tecnología, veis que hable de inteligencia artificial, de analítica. Solo, únicamente resultados. Es nuestro equipo el que decide qué tecnología es la que mejor va a producir que subamos 2 puntos en nuestro margen o en nuestra conversión. Esta es la manera que tenemos que hablar de inteligencia artificial. Primero es qué problema intentamos resolver. No nos emocionamos tanto con la tecnología, es decir, el experto te va a decir cuál es la que va a funcionar y ahí es donde vas a conseguir resultados. ¿Qué es lo que estoy realmente hablando? Pues que lo primero tienes que saber a qué nivel te encuentras y tienes que ir bajando para abajo. Y muchas veces llegarás a la generativa si te encuentras aquí. Pero si estás aquí, empieza cuidando la casa, limpiándola, poniendo orden, gobierno, entiende tu empresa, entiende tus resultados, entiende tu sector. Así que por último, vamos a hablar del futuro de la IA. Hemos mirado al pasado, al presente, lo que funciona, no lo que funciona. Estos son los precios del Bitcoin, ¿de acuerdo? Entre el año 2017 y el 2022, crecimiento exponencial, después una crisis de 2 años y un repunte más sostenible. Esta fue la crisis del dot-com en el año 2001. Como os fijáis, la misma curva prácticamente. 5 años de subida espectacular, una crisis y un repunte después de 2 años. La teoría mía y de mucha gente es que esto se va a replicar con la inteligencia artificial. Si en el año 2022 subió ChatGPT, 2023 adopción masiva. ¿Sabéis cómo estamos con la inteligencia artificial? Probablemente se espera que para el 2028 lleguemos a un tope. Lo que se llama el reajuste. El reajuste es, no puede haber tanta inteligencia artificial y empresas ofreciendo inteligencia artificial porque el mercado no puede absorberlo. Es decir, no hay mercado para todas. Por lo tanto, muchas morirán. Y para el 2030, lo que os ocurrirá es que las que han tenido éxito, las que tenían modelos sostenibles que responden a las necesidades del mercado, sobrevivirán. Ahí es donde la inteligencia artificial generativa y los agentes se volverán un problema o una oportunidad.
todos los miedos de la inteligencia artificial que tengáis ahora mismo en la cabeza, en empleo, en pymes, en sectores, en regiones más pequeñas, se van a materializar más o menos en esa época. Ahí es donde los agentes no fallarán, donde ChatGPT no fallará, y encima no fallará porque las empresas lo tendrán tan madurado, tan afinado gracias a vuestra adopción masiva, que es donde ahí tendremos unos pequeños problemas. Esto puede afectar a Cantabria, puede afectar al empleo, puede afectar al mundo y nadie sabe lo que va a pasar. Lo que sí os puedo asegurar es que tenemos entre 4 y 5 años para que, si queremos nuestra tierra, pues invertamos un poquito todos juntos en tener una estrategia en la que nos preparemos para esto, para que nuestras pymes sobrevivan, para que el empleo no se vea afectado. No es un sprint, es un maratón. El maratón lo entrenas todos los días hasta que vas haciendo más kilómetros, ¿de acuerdo? Pero también os voy a decir una cosa, un maratón es mucho mejor no entrenarlo solo. Yo he corrido maratones y entrenar solo es durísimo. Cuando lo haces en grupo es mucho más fácil. Entonces os invito a que también pensemos de esta manera, en que cuidamos a la tierra porque las grandes tecnológicas no están invirtiendo en nosotros. ¿De acuerdo? No nos están haciendo caso a la pyme pequeña. Ellos quieren recuperar el dinero de esos 500.000 millones de inversión en centros de datos en Estados Unidos. La pyme no lo va a pagar. Entonces esa falta de atención a la pyme nos puede afectar también, porque no vamos a estar ni siquiera a nivel competitivo en tecnología. Nadie va a estar pensando en nosotros. Así que os recomiendo que si veis aquí valor, cuando penséis en inteligencia artificial, penséis en esos proyectos que obtienen resultado, que os vuelven más competitivos, que os vuelven más eficientes, y ahí es donde vamos a poder tener éxito. Así que muchas gracias por vuestro tiempo. Os pongo el QR, pues acaso no habéis descargado el informe, y os recomiendo ir a la última parte del informe en la que se dan unos trucos e ideas en cómo conseguir priorizar la IA en vuestras empresas y cuál sería el método ideal para evaluar cualquier iniciativa IA que produzca resultados. Así que muchas gracias por vuestro tiempo.